Bienvenidos una vez más aquí a Out of the Office, este podcast, nuestro podcast en el que jóvenes, profesionales, emprendedores como tú y como yo, queremos siempre tener una conversación amena, hablar alrededor de temas particulares que son parte de nuestra cotidianidad y entender un poco el cómo vamos solventando cada uno de los escalones que se nos presentan en la vida. De esta forma, le damos un plus a la conversación para ponernos en tu lugar, entender un poco más desde nuestras perspectivas cómo estas situaciones se han presentado ante nosotros. Y para el día de hoy, hablando de situaciones, queremos traer a colación el tema de cómo fallar sin frenar tu vida, ese peso de la derrota. A partir de esto, me gustaría el día de hoy, acá en compañía de Natalie, poder conversar un poco de cómo el aspecto de la derrota eh, se nos ha presentado en nuestro día a día y cómo puede ser también parte esencial del crecimiento como persona. Natalie, me gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy, ¿qué tal? Hola Walter, bueno, por acá todo muy bien, como siempre disfrutando mucho este espacio, esperando poder conversar y aportar a las personas que nos escuchan sobre este tema por el que eventualmente todos pasamos alguna vez en la vida o incluso más de una vez en la vida. Hay muchas situaciones a nivel personal, a nivel laboral o a nivel académico donde vamos a tener derrotas y de las cuales vamos a tener que seguir adelante, de las cuales vamos a tener que superar y continuar con la vida, porque de eso se trata, afrontar la derrota sin frenar tu vida y siendo capaz de poder seguir adelante. Sí, y derrotas en todos lados siempre, ¿cierto? En todo momento de nuestra vida va a suceder. Es lo que hace, digamos, consecuente el seguir adelante. Muchas situaciones típicas, Natalie, como por ejemplo en pruebas de exámenes para poder obtener mi título, graduarme. Estoy buscando una certificación en lenguas, quizá para poder salir del país y, no sé, catapultar mi crecimiento profesional. Momentos en los que sabemos que sacrificamos semanas, horas, sueño, diversión quizá, y llega el día de los resultados, abres el correo o abres el mensaje y te sale el no aprobado, sigue intentándolo. Entonces, Natalie, hablando del tema de la derrota, que creo, como bien lo mencionábamos al inicio, es un tema que es parte de la vida, el perder y saber hacerlo. Pero muchas veces nos golpea el ego, ¿cierto? Como ese yo interno que le duele la derrota, le duele el fracasar y quizá le causa incertidumbre el cómo va a seguir adelante, que es parte de nuestra humanidad. Muchas veces se nos vuelve como esa situación trampa en que sentimos que la vida se nos pone en pausa y algunos, digamos, tomamos ese momento para recuperarnos, eh, pero nuestro cerebro se vuelve muy, muy emocional al punto de que caemos en el pensamiento destructivo de que tengo que continuar la rutina, ya no me siento cómodo para continuar mi rutina o mis compromisos, tengo que rendir en mi día a día personal, laboral, y hacer como si nada hubiera pasado, pero digamos me queda esa disonancia cognitiva de que continúa ahí el choque de fallé, mi cerebro se queda estancado en lo que debí cumplir y no cumplí, ¿sí? Y a veces es difícil como soltar esos pensamientos, dejarlos a un lado, y es ahí donde queremos de pronto ir desglosando un poco cómo sobrellevar ese tipo de frustración también, que es lo que suele ocurrir cuando caemos en derrota, estamos frustrados, cada quien expresa su frustración a su manera. Em, pero en ese ejercicio nos contaminamos bastante de esas emociones negativas, sí, y nos volvemos demasiado autocríticos. Podría decirse que el volver a intentarlo, dependerá mucho de nuestra energía, nuestra capacidad, hábitos quizá, Y a pero nuestra resiliencia también. totalmente, o sea, qué tan resilientes somos, qué tan receptivos somos al fracaso, al rechazo en alguna situación. Eh, de pronto, hablando un poco de las expectativas, sí, que es ahí donde parte, creo,
digamos, en gran medida la disonancia entre la expectativa y la realidad, ¿sí? Porque mi realidad me dice hoy qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer o hasta qué punto puedo llegar en mi estado actual, en el deporte, mi oficina, en mi empleo, en cualquier actividad que quiera ejercer en mi día, ¿sí? Porque si mi expectativa hoy está en cumplir 20 tareas, pero el día pues tiene 24 horas, que de esas 24 nos consumimos 7 8 de sueño y el resto en descansos y pausas, el tiempo se nos hace reducido y es como que querer cumplir o acaparar muchas cosas por querer avanzar ya, por querer ganar ya, lo que nos hace ir tan a prisa, vivir en esa ansiedad constante y desconectarnos mucho de lo que realmente somos capaces, ¿sí? Que es ahí donde está el verdadero error, creo yo. Yo considero también que pese a el nivel de conciencia que podamos tener sobre la posibilidad que está siempre de perder o de no lograrlo, mm, creo que siempre vamos a apuntar al triunfo, a poder lograrlo. Es decir, siempre que tenemos un plan, tenemos un proyecto de vida, independientemente del área en el cual éste se vaya a desarrollar, aun cuando conozcamos las posibilidades de que podamos perder o podamos no lograrlo, creo que nuestra mente siempre va a estar enfocada a ganar y a, y a triunfar. Y bueno, claramente esto va a depender también mucho de la motivación, pero creo que también cuando nos animamos a emprender, a crear un nuevo proyecto, sí, a tener de pronto una posibilidad de un tema académico, un estudio, una beca, creo que solemos hacerlo con una expectativa de poder lograrlo y poder hacerlo realidad, a pesar de que sepamos que siempre hay una posibilidad de que no. Entonces Claro. siento también que esto de alguna forma hace de que cuando venga esa derrota, pues sea dura, independientemente de el catálogo de posibilidades que hay, esa derrota siempre va a ser dura por las expectativas que teníamos, ampliando un poco pues ese tema de expectativas versus realidad. No, y dices teníamos, pero muchas veces también pensamos en ese control de nuestro entorno, de lo que creemos nosotros que perciben los demás de nosotros. O sea, muchas veces creo que ese instinto de supervivencia en este cerebro evolucionado que tenemos hoy los seres humanos del tema del estatus, del coexistir, del ser aceptados, no ser rechazados, nos activa como ese instinto de supervivencia, casi que es algo inconsciente, en el que queremos despertar el éxito a costa de lo que creemos la gente opina de nosotros, ¿sí? Eh, de pronto, si no tengo ciertas cosas en mi hogar, si no tengo un trabajo estable o ciertos ingresos o ciertas oportunidades, me voy a ver rezagado con respecto a la sociedad. Y yo creo que de ahí parte mucho ese factor instintivo humano que hoy día nos hace vivir como en esa comparación constante de que cuando caiga o cuando sea rechazado o cuando fracaso, ¿sí? ¿Qué pensarán los demás de mí? ¿Qué dirá mi profesor? ¿Qué dirá mi tutor? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirá mi novia, mi novio? O sea, es una situación en la que todo lo hacemos en la medida de que quizá pretendemos controlar lo que piensan los demás y la sociedad de nosotros. Y es ahí donde de pronto esa frustración se acrecenta un poco más, porque ya ni siquiera en el ser competitivo contigo mismo, sino en el qué dirán, que creo que se ha vuelto un típico hoy en día, y como lo hemos hablado en otras secciones, el tema de las redes sociales, y eso pues maximiza un poco más esto, claro. Pero yo creo que de ahí es que nuestro cerebro es más susceptible y lo dice la ciencia, a que estemos siempre focalizados, ¿sí? Tener el foco puesto en el afuera más que en el adentro, de, de que qué mínimo fallo nos puede hacer ver o quedar mal frente a los demás, ¿sí? Creo que eh, claramente es un hecho, no controlamos lo que piensen los demás y no podemos pretender hacerlo.
¿sí? No podemos pretender Total. ser igual o vivir igual que los demás. Creo que es de los mayores defectos que tiene hoy, no sé si solo esta generación o la humanidad hace tiempo. Y es como lo interpreto y, digamos, apoyado en lo que también la misma ciencia dice, de cómo entendemos al humano. Yo creo que aquí es importante también mencionar, para entender también un poquito como la química del cerebro, es entender qué sucede en nuestro cerebro y en nuestra mente cuando somos derrotados en algo o cuando no logramos algo. Entonces podemos colocar un ejemplo muy similar al que decíamos al inicio en la introducción y es, estás aplicando para una beca, para realizar un estudio de posgrado en un país distinto a tu país de origen. Esto claramente pues implica horas de estudio, implica horas de organizar la información. Normalmente debemos escribir ensayos o cartas de motivación a las que también les entregamos tiempo, espacio, dedicación y una vez aplicamos, creo que la expectativa más alta siempre pues es poder pasar. Nuevamente, Claro, independientemente de que exista la posibilidad de que no podamos lograrlo, pero creo que nuestra motivación y nuestro pensamiento está enfocado en poder triunfar. Entonces, ¿qué sucede si recibes una respuesta negativa de que tu solicitud no fue aprobada? Básicamente, nuestro cerebro lo que hace es detectar esto como una amenaza social, podríamos decirlo de esa forma. ujú, Entonces, por un lado, va a haber una inhibición de la actividad de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal básicamente es la que se encarga del razonamiento lógico. Entonces, esto claro, nos puede llevar a que tengamos pensamientos negativos, pensamientos, digamos que un poco exagerados, podríamos decir, y esto, digamos que puede hacer que haya un sesgo de negatividad, o puede hacer que nos frustremos mucho más rápido y que pues a su vez sea más difícil salir de esa frustración. Pueden venir también pensamientos relacionados con el estima. Entonces, bueno, una vez por un lado hay como esa inhibición o esa reducción de la actividad de nuestro cerebro que se encarga pues de la parte del pensamiento lógico. Por otro lado, también se ven afectadas algunas hormonas, como las hormonas del estrés, que pues pueden aumentar, y otras hormonas como la dopamina, que pues es muy eh, conocida, ¿cierto? Que es básicamente esa hormona del placer. Y lo que hace el cerebro es que al haber esa caída de dopamina, está asociada al hecho de que no cumplí lo que quise, es decir, no obtuve la recompensa que estaba esperando. Entonces, digamos que esos son como los dos grandes eventos que ocurren en el cerebro. Por un lado, la inhibición de la actividad de la corteza prefrontal o del pensamiento lógico, y por otro lado, la caída de hormonas como la dopamina, que son aquellas relacionadas con la motivación, con el placer, y por tanto va a haber un aumento del estrés, un aumento incluso del dolor físico, ya que también se pueden a través del sistema nervioso activar algunas zonas del cuerpo relacionadas pues al dolor físico. No sé si en algún momento de pronto relacionas un poco ese dolor de, no es un dolor netamente físico que si de pronto tú tocas tus músculos vas a sentir un dolor, pero sí es como esa sensación de decaimiento, como de como tu cuerpo se siente cansancio, cansado. sí. Exacto. Entonces eso también sucede mucho en nuestro cuerpo cuando hay una derrota o cuando simplemente no se cumplen como esas expectativas de triunfo y de ganar que teníamos. Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas ese tema del desbalance químico que nos crea, porque pues, pura bioquímica al fin y al cabo, eh, es interesante porque incluso en esos momentos en los que más derrotados nos sentimos es cuando, a ver, lo voy a decir de una manera jocosa, quizás más necesitamos pechiche o más necesitamos que nos consienta o la compañía de esas personas que nos hacen sentir bien y nos aumentan la oxitocina,
por ejemplo, o nos buscamos esas dosis de serotonina, que nos elevan la serotonina también, y de pronto, no sé, haciendo cosas que nos generen también algo más de felicidad, más de placer y demás, es como que buscamos contrarrestar un poco eso, ¿sí? Ese mal sentir que tenemos en el momento. O muchas veces, pues, digamos como para buscar recuperar de esa caída de dopamina que bien lo has dicho, la fácil o la breve, voy, me encierro en mi habitación y listo, a la cama, a dormir y ya después con esa pesadez o esa flojera con la que me despierten y voy a pensar en las preocupaciones. La vieja confiable, en mi caso, en algún momento de mi vida. Pero bueno, es muy interesante el tema, digamos, visto de esa forma, que pues seguramente no muchos lo entendemos así, y de hecho creo que aún, a día de hoy aún uno continúa aprendiendo esto. Pero bueno, ya nos invita un poco a abrir la siguiente sección y es más que todo lo relacionado a cómo sobrevivimos a la rutina y compartimentamos con esas situaciones, sí, que se nos presentan en el día a día, que en algunos casos pueden llevarnos a la derrota o a fallas, pero la intención es no reprimirnos. Entonces, Natalie, un poco de pronto de nosotros, cómo abordamos en un día a día rutinario, ¿sí? Que se nos presentan tantas situaciones laborales, personales, eh, que a lo mejor nos llevan a cometer fallas, porque pues no hay un día perfecto, o al menos eso es relativo. Eh, y cómo a lo largo de nuestro día, sí, sobrellevamos esas situaciones que a lo mejor pueden llegar a ser un conflicto para nosotros o nuestro entorno cercano. Eh, Te voy a poner un ejemplo y es algo que, pues, ya que estamos hablando de fallas, derrotas, pues en algún momento, pues yo también las he tenido, algunas que quizás pueden ser más fuertes que otras desde mi juicio. Por ejemplo, la vez que en la universidad fallé, creo que en la entrega a tiempo de otro proyecto, de una materia, pues relativamente importante eh, para mi malla curricular. Y eso pues claramente me generó un efecto como de irritación, de sobrepensar mucho en los escenarios siguientes en los que estoy viendo que pues me voy a retrasar en la universidad, me voy digamos, a quedar muy rezagado con respecto a los de mi generación, qué hago, cómo procedo, eh, me siento mal, me siento triste, o voy a mendigarle al profesor para que me revalúe o validemos la materia nuevamente, no sé. O sea, uno puedes quedarte pensando en las posibles soluciones, como no, pero en mi caso, pues en ese momento estaba bastante, mucho más joven, entendiendo un poco, digamos, esta situación, primera vez en la vida pues, me estaba chocando con una materia, ¿sí? Y, y solo pensaba en mi promedio, cómo de pronto otros compañeros que sí lo habían logrado tendrían un mejor promedio que yo, o por ejemplo, poder perder mi beca, porque era becado también, y ese miedo a quedar mal frente a mi familia, frente a mis amigos y mi entorno, eh, que el profesor viera que a lo mejor no era tan aplicado como yo creía ser, ¿sí? Era algo que me fastidiaba y me irritaba al punto de que pues yo decía, soy inservible, o sea, ¿qué me pasó? Y me trataba mal. Pero luego, en mi siguiente intento, sí, tuve que volver, digamos, dije, no iba a lograr cumplir como el puntaje ideal para mantener mi beca en esa materia específica. Dije, voy a verlo de nuevo, no empecé bien, no lo hice adecuadamente, ¿sí? Reevalué, hice introspección, qué pudo fallar, qué no. Me apoyé en compañeros, reestudié el tema, ¿sí? Me costó hacer el primer paso para, digamos, reconstruir un poco ese proceso de estudio, así como que recomenzarlo, pero al fin y al cabo, pues tenía que, sí. De pronto ustedes dirán, no, es porque tenías una obligación mayor, un tema financiero, un tema de beca económico. Sí, puede ser, pero en algún punto, y es donde más debe agarrarse uno, se despierta esa razón o esa voz de la conciencia que te dice que hay que intentarlo de una u otra forma, ¿sí? Y uno se aferra a ello. Eh,
casi me quedo, pues obviamente en la derrota, pero digo, voy a reevaluarlo, voy a intentar entender qué pudo pasar, voy a retroalimentarme inclusive con, además de mis compañeros, pues con mi tutor principalmente, que es quien me evalúa, saber dónde tengo las fallas y de pronto yo soy consciente de dónde las tuve, pero quería una evaluación más profesional, recomendaciones quizá. Y eso me sirvió, fíjate, no dejar la pena de lado, reconocerlo, afrontarlo y entender que pues soy un humano, fallo, al igual que mi profesor. Algunos profesores me decían como que, y como para motivarnos, como que yo en primer semestre perdí una materia, el otro, no, yo perdí esta materia importantísima de octavo semestre, y te decían como porque, pero mírame, estoy aquí, me ha ido bien y tal y tal. Y más que el confort de escuchar eso, es como que saber que no eres el único que está pasando por eso, ¿sí? Que creería yo que más de la mitad de los estudiantes en algún punto fallan, incluso los genios con los que me he encontrado no tenían un fuerte en alguna materia específica. Compañeros que hoy trabajan en redes de logística súper sólidas o con empresas de extranjeros que están ahí a tope con unos ingresos súper fuertes, en algún punto se quedaron encauchados en alguna materia específica y, y hoy son bastante exitosos, sí, pero no se quedaron allí. Creo yo que es lo que puede también estar sucediendo en mi caso. Que aún sigo aprendiendo claramente, aún sigo cometiendo de pronto algunos errores o fallos en el día a día de mi rol empresarial o en donde trabajo. Pero me permite darme cuenta que si no hubiera, me hubiera encontrado con un riesgo materializado o no hubiera sucedido algo, no hubiera tenido una lección aprendida. Y en proyectos funciona así. Los proyectos nacen teniendo en cuenta lecciones aprendidas, porque hay una continuidad, hay personas, hay recursos humanos, hay situaciones, momentos, lugares que pues están ahí constantemente y están susceptibles a que se vuelva a materializar un riesgo. Es lo que, digamos, me permitió a mí ver un poco mejor la vida sin esa aversión a la falla, a la derrota, ¿sí? No sé en tu caso, eh, qué tipo de situación así en particular de pronto ha sido bastante más representativa para ti a la hora de enfrentar a estas fallas o derrotas que te pudieron desestabilizar. Sí, digamos que por mi parte ha estado podido o ha podido estar más relacionado, digamos que con temas actuales laborales. Claramente durante mi época de la universidad también tuve ese tipo de fallas relacionadas pues a proyectos, de pronto a algunas materias que eran importantes, pero que en su momento tenían un grado de complejidad significativo. Y bueno, para mí siempre fue grato también saber que pues no era la única, que incluso pues personas muy muy buenas o profesores que en su momento consideré muy muy buenos también tuvieron ese tipo de errores, también tuvieron ese tipo de fallas y a veces en su momento pues uno no lo relaciona o es difícil decir, bueno, a esta persona pudo haberle pasado lo mismo, pero resulta que sí. Y eso también creo que hace parte de la resiliencia. Y bueno, retomando como la historia, de pronto pues a nivel laboral fue como con mis primeras experiencias, porque cuando yo salí de la universidad, sí estaba un poquito como en ese plan de, bueno, puedo hacer muchas cosas, vengo con todos los conocimientos, tengo todas las herramientas para poder desarrollarme pues en lo que yo quiera, pero pues no es así. Y eso pues podría ser visto como una pequeña derrota porque al final es en ese campo laboral donde empiezas a ganar las herramientas que necesitas para desarrollarte bien en tu trabajo. Si bien traes una base de conocimiento sólida, eso no es suficiente. Necesitas pues otra, otras herramientas y una experiencia, digamos que también muy particular que empiezas a desarrollar. Y pues, por supuesto, con el tiempo vas siendo más experto, vas haciendo las cosas mejor, vas aprendiendo cosas nuevas y es también pues ser muy consciente de eso, de que pues no es solo el conocimiento, sino pues otras herramientas que vas desarrollando conforme pues vas ganando experiencia en el mercado laboral.
Entonces yo realmente pues lo relacionaría con esa parte, que es como lo más reciente que se me viene como a la mente en este tema de hay algunas pequeñas derrotas, pero que si eres resiliente y si tienes una visión, digamos que un poco más integral de lo que realmente puedes hacer y de cómo realmente pues se va a desarrollar tu función o tu trabajo en ese contexto, pues lo puedes lograr a medida pues que vayas ganando experiencia y que pues vaya pasando el tiempo también. Y esto Ajá. pues o sea, y siento que esto también nos lleva a entonces entender qué podemos hacer para realmente ser resilientes y poder superar como esas pequeñas derrotas e incluso también las que son más grandes, más significativas a lo largo pues del tiempo y de las diferentes etapas de nuestra vida. Totalmente, incluso digamos, el que tiene experticia se sigue equivocando, porque Ujú, de hecho para llegar a considerarse experto ya tuve que haber reconocido o haber identificado por lo menos los posibles errores o los posibles, digamos, espacios a fallo, o ujú. quizá ya fallo en todos esos para comprender cómo solventarlo. Es como una fórmula matemática, o sea, te ponen la ecuación y para poder llegar a la solución de la ecuación pasaste por muchos borradores. No es sencillo llegar a la solución sin antes hacer pruebas, validaciones, equivocarte, o sea, darte el lugar a que no va a salir perfecto y más si es un descubrimiento, por ejemplo. Más si quieres innovar o hacer algo nuevo, intentarlo, validarlo, requiere tiempo, requiere pruebas, requiere ensayo y error. Y es ahí donde más tenemos que tener, digamos, apropiación del riesgo, ¿sí? Menos aversión, menos miedo a la incertidumbre, porque si no, pues nos estancamos. Eh, y es así, o sea, así es la vida, de esta forma que funciona. Y a nivel, por ejemplo, de inversiones, para los que quieran hacer inversiones, el camino es de esta forma, o sea, no hay camino más conveniente que otro si no te arriesgas, realmente. Entonces, Natalie, me gustaría para ti, para acá, como modo de dinámica y para los que nos escuchan, dar a conocer quizá estos, vamos a llamarlo tips o recomendaciones eh, para incursionar de nuevo y tener ese efecto rebote que nos sentó en la derrota y nos permite levantarnos y seguir adelante. Listo. Entonces, a manera de recomendaciones, Natalie, ¿qué se te ocurre a ti, así un poco con base en tu experiencia, claro está, de lo que sugieres a tener en cuenta para, digamos, encontrar el camino que nos ayude a levantarnos ante estas derrotas? Ok, considero que el primer punto es desvincularse como persona del evento. Es decir, en este caso, si tuve una derrota o simplemente no pude lograr algo que quería, eso no me define. Esa pérdida o esa derrota no me define y pues es importante comprenderlo porque esto nos va a ayudar pues por un lado a ser más resiliente y por otro lado nos puede ayudar en un futuro a volverlo a intentar. Entonces, como primer punto y súper importante, no vincularte o desvincularte directamente de esa derrota. Eso no te define. Totalmente de acuerdo. En mi parte, yo podría añadir que, digamos, no sé si al instante, pero posterior a ese evento en el que está sucediendo esa situación, esa noticia que nos hace ver como mal, derrotados, abatidos, hagamos ese espacio del análisis forense, es decir, no caer en la culpabilidad de lo que pudo haber hecho mejor o lo que esperaron los demás de mí o estoy quedando mal. Yo creo que es el espacio en el que hacemos el análisis pensando en, me tomo una pausa, me siento un minuto, actuaré porque debo actuar, pero cuál es la manera más conveniente para no caer en el error. De pronto es una toma de decisiones más rápida si así lo requiere, pero ese análisis forense es, entiendo mi entorno, mi contexto, veo dónde estoy, pienso en lo que puedo hacer yo por mí, no tanto por los demás, sino yo por mí para poder estar bien ante la situación que lo merita. ¿Ok? Creo que también cabe agregar el hecho de mm, plantearse microobjetivos
para recuperar la confianza. Esa es muy buena, muy Eh, buena. digamos que acabamos de pasar por una situación donde yo tenía un objetivo muy grande, que podía ser pues participar para una beca de estudios de posgrado. Puedo, digamos que ahora venirme a objetivos mucho más pequeños relacionados a, no sé, estudiar por un tiempo determinado todos los días o, no sé, quizás entrar a un curso de oralidad y redacción, por decir cualquier cosa. Entonces, como empezar a plantearme nuevas metas, idealmente relacionadas con eso que quiero lograr, y para pues nuevamente como restaurar esa confianza en puedo volverlo a hacer, básicamente. Claro que sí. Súper, ¿no? Y de hecho ese tema de encontrar como esos mangos bajitos, como eso aunque parezca insignificante en cierta medida, pues me permite a mí salir o tener ese escape en el que quiero recuperarme o quiero lograr algo, pero empieza con chiquito, porque de esa forma es como que más tu cerebro puede dejar de sobrepensar en cómo voy a avanzar, ¿sí? O cómo voy a lograr algo si le pongo metas, pues, que me van a tomar más esfuerzo. Al fin y al cabo, creo que el cerebro suele ser un poquito más tender a ser flojito que activo o proactivo. Entonces, por eso ahí conecto Claro, con otro tip, ¿sí? Que es el tema del descanso táctico, ¿sí? Cuando ya tenemos como esa sobrecarga mental y física para mantener nuestro rendimiento, nuestro enfoque, y es ahí donde decimos, ya resolvimos, ya me establecí objetivos, me desvinculé de esos momentos, pero necesito, digamos, reducir intencionalmente esa carga sin detener por completo la actividad o mi responsabilidad. No es como que me desconecte de mi responsabilidad, pero tengo un descanso un poco más pasivo, ¿sí? En el que, no sé, me tomo una breve siesta, me paro a tomar agua o un café, que es una pausa activa quizá, y comienzo a dejar la libertad a mi imaginación de lo que de pronto puedo trabajar o puedo hacer introspección para que de cara a futuras situaciones yo pueda mitigar ese impacto a de pronto volver a fracasar o a caer en lo mismo y si vuelvo y caigo, pues listo, me tomo otra pausa porque a lo mejor no he analizado bien por qué sucedió esa situación. Probablemente no tuve en cuenta algunas cosas. Probablemente deba, como lo decía, salir del foco un momento. Luego, cuando tenga la mente más fresca, vuelvo y pienso en el camino idóneo. Esas son, creo yo, no sé, Natalie, creo que hemos recopilado una buena base de tips, recomendaciones, eh, que si los ponemos en práctica de a poquito, pueden dar fruto. Por lo menos a mí, me caso con la que diste de los microobjetivos, que para mí es súper importante. Yo soy autoexigente, me voy bastante duro a veces, pero creo yo que un buen comienzo es sobre el papel, pronto será el ejercicio o en una herramienta digital, la que más nos guste, colocarnos, digo yo, por ejemplo, en el día, tres tareas más importantes, de las 10 que se me vienen a la cabeza, hago las tres más importantes, para no llenarme de tareas chiquitas, ¿sí? Lo que de entrada digo, oye, el día se me va largo, todavía no me estoy acostumbrando a cumplir con ciertos plazos, con ciertas cosas, voy a elegir mi top tres tareas más importantes y esas son las que voy a intentar sacar. Y si no las saqué, ay, qué pena. Lamentablemente no tuve en cuenta algunas cosas, me faltó algo, pero ya sé que en la siguiente tengo una tarea pendiente y quizá puedo añadir uno o dos más que sean complementarias y no me, digamos, abusen mucho de mi tiempo. Esas son como mis recomendaciones ahí también para irle dando un cierre a esta sección. claro, y sí, creo que todos estos tips nos deben llevar a lo más importante, que es cumplir el objetivo de volverlo a intentar, ¿sí? Porque fracasar una vez o tener una derrota no tiene que significar dejar ese sueño o ese proyecto para siempre, sino proponernos el objetivo de volverlo a intentar hasta que pues podamos cumplir y lograr eso que queremos. Entonces siento que ese también es como el punto clave de poder aplicar todos estos tips. Vale, vale. Y espero los tengan en cuenta, por lo menos haya servido de algo si te quedaste acá hasta, digamos, en el podcast hasta este momento.
elige por lo menos uno o empieza por uno si ves que estás cayendo mucho en ese ciclo derrotista. Tu día a día se vuelve complejo, pesado, agobiante, pero créeme que apoyarte bien en alguna herramienta de gestión, en las personas adecuadas, pues hará que sea más llevadero, digamos, esta roca que cargamos de la derrota encima muchas veces. Entonces ya para finalizar el día de hoy este espacio, este nuevo podcast que esperemos les haya llegado de buena forma o en buen momento, compártese de los amigos también que tanto necesita este mensaje o de pronto un pedacito de motivación, nos escuche y llevar nuestra voz a más personas que a lo mejor viven experiencias similares a nosotros, ¿cierto? Entonces, como a modo de conclusión o reflexión final, entender que quizá el sobrellevar la frustración para nosotros puede ser un reto, no importa si eres el más joven o el más longevo, eh, nunca ha sido fácil, porque pues ahí están a flor de piel muchas emociones, se te activan los sentidos, como lo mencionaba anteriorita, por ese proceso químico, esa reacción que tenemos en el instante, que si no sabemos sobrellevar se nos vuelve un 8 la vida. Eh, y no significa que vamos a minimizar o que no duela en cierto sentido la derrota, ¿sí? Significa que vemos cómo decidimos que ese dolor no va a dictar nuestro futuro o el resto de las acciones que vamos a tener. Porque si permitimos que ese dolor dictamine nuestras acciones, vamos a quedar, digamos, para nosotros mismos, más allá del mundo, como, digamos, más expuestos, ¿sí? Y va a ser ese momento de vulnerabilidad que pues requiere más intimidad con nosotros mismos. Fallar en un examen, perder una oportunidad laboral, tropezar en un proyecto, un emprendimiento, no es un indicador de que tenemos nuestro tope máximo, realmente. No es un indicador de que va a ser así toda la vida, porque a lo mejor, listo, sacrificamos muchas cosas importantes para nosotros, pero nos enseñó mucho, ¿sí? Y se vuelve una radiografía de ese momento específico en nuestro tiempo, en esa fotografía de nuestro libro de la vida, que tiene que adornar de la mejor manera posible a quienes nos siguen, nuestros futuros hijos, nuestros familiares. Nos volvemos un foco de influencia para bien o para mal en la sociedad y no es que no importe o me importe un bledo las reglas y lo que opinan los demás. No, no, no es el punto al que queremos llegar, pero sí entender que para funcionar bien, ¿sí? En mi equipo, en mi familia, en mi trabajo, requiero una autogestión adecuada de cómo estoy manejando la derrota. No llevarle y pringarle esas vibras a los demás porque no está bien, no nos gustaría, ¿cierto? Y, y siempre es bueno tener un descanso cuando ya sentimos que nos agobia, nos pesa la rutina, que eso va a pasarles en algún momento, leve o fuerte, sí. A nosotros, Natalia y a mí, pues seguramente ya nos ha pasado, incluso recientemente, pero es parte del saber vivir, el convivir con la derrota, el convivir con el fallo y el saber que pues ya vendrán momentos mejores, ya vendrán momentos más charadosos, más chistosos, que recompondrán un poco la situación y lo distorsionada que tengo la realidad en ese momento de crisis. Entonces es por ahí más o menos el camino, pienso yo. A mí me gustaría, y bueno, ya para cerrar, compartirles pues una frase que pues me pareció muy chévere y muy adecuada para este momento. Y básicamente dice que la derrota es solo un evento, no una identidad. Aprender a perder es el primer requisito para poder seguir avanzando cuando la vida no se pone en pausa, porque ya sabemos que la vida continúa pese a las derrotas, a los fracasos y en general a todo lo que pueda suceder. Entonces esa es la invitación. Hizo aprender a perder y ser capaz pues, de volver a intentarlo. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por escuchar este nuevo episodio de Out of the Office y nos vemos con un próximo tema. Listo, recuerden, no se den tanto palo, sigan adelante y recuerden que estuvieron aquí en Out of the Office. Hasta luego, nos vemos.